Domingo tercero de Cuaresma, ciclo C. Los textos de este domingo nos hablan especialmente sobre la conversión y la necesidad de una conversión continua. Para entender esto hay que pensar la conversión como la unificación de la persona y no solamente algunos cambios accidentales. Conversión no es cambiar algunas cosas, sino que la persona cada vez más se va integrando en una vida según Dios. Por eso supone un trabajo continuo. A veces hay algunos errores, justamente cuando se habla de conversión, ¿no? Se piensa que la conversión es solo moral, que es suficiente con cambiar algunos aspectos. Si uno viene haciendo mal las cosas, entonces la conversión es empezar a hacer las cosas bien. Esta es una postura mediocre, ¿no? Particularmente de aquellos que creen que es suficiente con no hacer el mal. Solo de no hacer mal a nadie es suficiente. Bueno, eso es mediocre y eso es un aspecto, y hasta podríamos decir superficial de la persona y de la conversión, ¿no? Otro error es pensar que la conversión es para el otro. Bueno, esta es la postura más soberbia, el que se cree mejor que los demás y son los demás los que tienen que cambiar, ¿no? Por eso quien está durante muchos años de su vida sin cambiar, sin mejorar en su modo de pensar, el modo de ver la realidad, también de vivir la religión, o es una persona superficial, que solamente se ha quedado en aspectos exteriores, en modos y en imagen, o es una persona profundamente soberbia, que no quiere correrse un milímetro de su postura y piensa que solamente los demás están equivocados, ¿no? Entonces, cuando uno ve a una persona así, que durante muchos años ha hecho siempre lo mismo, piensa lo mismo, dice lo mismo, bueno, hay que pensar esta posibilidad y pensarla para nosotros también. Si estamos mucho tiempo con un modo de vida o formas de pensar, y bueno, hay que pensar si uno no está siendo superficial o siendo soberbio. Bueno, Pablo en la carta a los Corintios, justamente en la segunda lectura, hablando de este tema, va a terminar con una frase lacónica, ¿no? El que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Y claro, porque esa soberbia a veces nos hace creer que estamos seguros, ¿no? Y que no vamos a caer nunca, que no nos vamos a equivocar nunca, que el otro es el que se equivoca y tiene que mejorar. Bueno, cuidado con esa postura, cuidado con ver la realidad de ese modo, porque podemos llegar a darnos un golpe muy grande, que es un poco lo que le dice Jesús también en el Evangelio. ¿Ustedes creen que todos esos que sufrieron, los que fueron matados por Pilato, los que se quedaron aplastados por la torre de Siloé, todos esos eran peor que ustedes? No. Eso le pasa a cualquiera. Entonces no es que ustedes van a estar siempre así porque tienen garantizada, digamos, la vida, ¿no? El que está muy seguro de sí mismo, cuídese de no caer. En todos los aspectos, en todos, no solamente en los aspectos que tienen que ver con la moral y con cuestiones más exteriores, en el obrar, sino también con las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. Por eso hay que hacer en este tiempo de Cuaresma un examen de conciencia, pero no un examen de conciencias de esos, como nos enseñaban a veces en la catequesis cuando éramos niños, que nos daban un listado de pecados o los mandamientos o digamos, los defectos capitales, todo eso.
sino un serio examen de conciencia de todos los aspectos de mi vida. Porque como decimos, conversión es integración de toda la vida. Así que podemos empezar, sí, planteándonos la conversión moral y ver y ayudarnos con los mandamientos, con los preceptos, es lo más, podríamos decir así, más constatable y exterior, si estoy cumpliendo con los mandamientos. Entonces, pero eso no es lo más profundo. Por eso también hay que plantearse no solamente la conversión moral, si estoy cumpliendo los mandamientos, si estoy haciendo bien las cosas, sino también una conversión intelectual. Y ponerme a ver mis ideas, si estoy aferrado a ideas sin fundamento o con poco fundamento. A veces nos aferramos a ideas. Incluso si somos de leer más de una vez también, si leemos siempre más o menos el mismo tipo de lectura, es posible que nos aferremos también a ideas y podemos tener, digamos, muchos argumentos sobre esa idea, sobre esa concepción que yo tengo, sobre ese pensamiento, pero que giran en torno de lo mismo, ¿no? Y a veces nos sentimos cómodos con ese modo de pensar, con esas ideas. Entonces, bueno, también ver eso, dónde me siento cómodo si es que me instalé ahí y juzgo desde ese modo de pensar a otros que no piensan igual, porque ahí también está el otro punto, ¿no? Cuando yo digo esto es lo mejor y los demás están equivocados. Por eso también la conversión intelectual. ¿A qué ideas estoy aferrado? ¿No? La conversión afectiva. Y ahí es el tema de los apegos. ¿A quiénes estoy apegado? ¿O a qué estoy apegado? A veces estoy apegado a algunas personas y que me condiciona mucho ese apego a esas personas. No me da libertad. No me da libertad para decirle a veces cosas que tengo que decirles. Es decir, el apego nos condiciona fuertemente cuando no es un apego a Dios, cuando no es un apego al absoluto, sino a cosas que son limitadas. El apego a gustos, a un estilo de vida, el apego a la comodidad. Nos apegamos fácilmente a la comodidad, tener todo ya arreglado, digamos, sin sobresaltos en la vida. El apego a los hobbies, a un gustito personal, así, una distracción, una diversión. Bueno, eso también. ¿A qué cosas estoy apegado y que uno ve que condicionan? Que condicionan no solamente en el trato con Dios, en el vínculo con Dios, sino que también condicionan el vínculo con las personas. Los apegos también condicionan en la apertura mía con las demás personas, con los que me toca compartir, el trabajo, la pastoral, los mismos amigos, ¿no? La conversión religiosa, ese es otro gran tema. A veces creemos que con solo decir que, bueno, creo en Dios, ya es suficiente, ¿no? Pero hay algo más, también hay que buscarlo a Dios, ¿no? Entonces, la conversión religiosa es la que me pone de cara a mi búsqueda, me confronta con mi búsqueda. ¿A quién busco? ¿Busco a Dios o me busco a mí mismo? A veces hay prácticas religiosas que tienen eso, tienen más una búsqueda de uno mismo que la búsqueda de Dios, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, que mostraban todo lo que hacían, los momentos de oración trataban de estar en la plaza para que los vean rezar. Cuando daban limosna, trataban de que todo el mundo los vea, para que le reconozcan, digamos, su generosidad. Se buscaban a sí mismos. Más allá de que hacían cosas buenas, rezaban, daban limosna, ayunaban, eran solidarios. O sea, más allá de todo eso que es bueno, ellos no buscaban a Dios en el fondo, se buscaban a sí mismos. Y eran personas muy religiosas. A veces también nosotros podemos tener algo de eso.
somos personas religiosas, tenemos en nuestra casa el altarcito con todos los santos, la Virgen, San Expedito, San Martín de Porres, San Cayetano, tenemos un montón de estampitas, somos recontra religiosos, lo mostramos a todo el que viene o lo decimos, yo soy muy religioso, tengo mucha fe, pero todo eso redunda en un beneficio personal. Soy religioso porque me conviene ser religioso, porque necesito salud, necesito trabajo, necesito que la familia ande bien. Me estoy buscando a mí mismo. Todo gira en torno a mis proyecciones, mis proyectos, como decíamos también, mis ideas, mi comodidad. Por eso la conversión religiosa es eso, ¿a quién busco? ¿Me busco a mí mismo o busco realmente a Dios? Porque cuando busco a Dios empiezan a aparecer cosas nuevas que yo no tenía previsto. Bueno, a veces no estamos tan dispuestos a eso. Por eso este es un poquito más profundo este nivel, ¿no? Y hay que hacerse esa pregunta. Yo busco hacer la voluntad de Dios o busco que Dios haga mi voluntad. Conversión religiosa. Una conversión mística. No es suficiente incluso buscar la voluntad de Dios. También hay que buscar la voluntad de Dios, pero mirando la realidad como la ve Dios, ¿no? A veces uno está en esta búsqueda. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero saber qué tiene pensado para mi vida, cuál es el sentido de mi vida, me lo planteo. Pero a la hora de juzgar la realidad o tener que intervenir en la realidad, sigo teniendo la mirada humana. Esto es mucho más difícil. Esto es una gracia, realmente poder ver las cosas como las ve Dios. Cuesta muchísimo. Siempre somos propensos a ver las cosas como nosotros estamos acostumbrados a verlas, con los ojos humanos, con las ideas humanas, ¿no? Por eso también esto hay que pedirlo y tenemos que ser conscientes de que en muchas de estas cosas hacemos agua. Por más que moralmente seamos muy correctos, que seamos muy honestos, que hagamos las cosas bien, como corresponde, eso no es suficiente. Por eso la conversión, este tercer domingo de Cuaresma, cuando habla de la conversión, va a esa conversión profunda, ¿no? Que yo pueda realmente descubrir a Dios como el sentido de mi vida, buscarlo como el sentido de vida, pero al modo de Dios, con la mirada de Dios, no la mirada personal, ¿no? Entonces, de algún modo uno va creciendo también, porque si no, cuando uno se queda con las cosas personales y las cosas giran en torno a uno, por más nobles que sean, uno se va empobreciendo. Así, bueno, pedirle al Señor que nos ayude a abrirnos, a abrir el corazón, a abrir la mente, a abrir el espíritu a Dios, para que me haga ver por dónde tengo que ir. Bueno, que así sea.